cómo lo mantienes a este cuerpo? ¿Lo cuidamos a este cuerpo físico? Hermanos, estamos en tiempo de lluvia. ¿Lo cuidamos a este cuerpito? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Entonces, hermanos, ¿lo cuidamos ahora este cuerpito? No lo cuidamos, dice. Muchos lo cuidan, muchos tal vez no lo cuidan a este cuerpo. Pero dice, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, esto significa que nosotros, hermanos, tenemos que tener, dice, una comunión constante. ¿Ya? Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos que tener una comunión constante. Tenemos que tener también, dice, una dirección permanente. Decir, Señor, ¿no? ¿Por dónde tengo que ir? Además, una influencia interior dentro de nosotros, el Espíritu Santo. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, sin antes, el Espíritu Santo dice, santifica al creyente, el Espíritu Santo. ¿Cuántos santos hay en este día? ¿Hay algún santo? Lejos estamos, dice, a ver, ¿cuántos santos hay? 1, 2, 3, amén. El Espíritu Santo dice, santifica al creyente. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, Dios, vamos a la Biblia, 2 Tesalonicenses, capítulos 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo santifica al creyente. Amén. La santificación, dice, es el proceso por el cual el Espíritu Santo separa al creyente del pecado. ¿Alguna vez el Espíritu Santo te ha hablado? ¿Estabas queriendo cometer un pecado de pronto? He dicho, no. ¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿Has visto al hermano que ha hecho caer 100 bolivianos? ¿No? Querías alzarte, pero llevártelo, has dicho, no, mejor lo alzaré y se lo devolveré. No, el Espíritu Santo, dice, nos ayuda. Vamos a ver. El Espíritu Santo, dice, separa al creyente del pecado. No solamente eso, el Espíritu Santo, dice, también forma el carácter de Cristo. Nuestro carácter, ¿cómo es de nosotros? Esta mañana al venir, antes de entrar, escuchaba lo que decía el presbítero. Depende de nosotros como pastores, ¿no? Podemos formar tal vez a nuestro carácter de nuestros miembros dentro de la iglesia, ¿no? Si los miembros tal vez, si el pastor, un ejemplo, si al pastor le gusta renegar, sus miembros, ¿cómo serán sus ovejitas? Ahora, si el pastor es alegre, contento, lo mismo. Si el pastor tiene fe, tiene confianza en Dios, los miembros también van a hacer lo mismo, ¿no ve? Hace mucho. Entonces, forma el carácter de Cristo. Transforma, dice, la vida interior el Espíritu Santo. Nos transforma. Si yo te pregunto, antes de ser creyente, ¿cómo eras tú? ¿Eras lo mismo que ahora o has cambiado? Pastor Rufín, ¿cómo era antes? Jóvenes. Ahora,
La guía del Espíritu siempre dice conduce a la santidad. Entonces el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar a ser santos, nos va a guiar, hermanos pastores, ¿no? Con nuestras propias fuerzas, dice, no vamos a poder nosotros ser santos, ¿no? Pero el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar y nos va a conducir. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu? Dice, ser guiado por el Espíritu implica dependencia total de Dios. Depender de Dios totalmente. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Y en la Biblia tenemos ejemplos, más adelante vamos a ver, cuando Felipe estaba caminando, de repente le dice el Espíritu Santo, acércate a ese carro, ¿no? Ese carro estaba un eunuco, ¿no? Entonces ellos dependían del Espíritu Santo, la iglesia primitiva. Los apóstoles dependían del Espíritu Santo. Entonces ser guiado por el Espíritu implica dependencia total de Dios. Señor, yo dependo de ti. Hoy día, ¿qué es lo que va a pasar? Señor, se haga tu voluntad, ¿no? Quiero depender de ti, Señor. Eso significa ser guiado. No significa emociones espirituales. ¿Qué es lo que pasa? A veces uno se convierte, ¿no? Uno evita, sucede eso, ¿no? Un creyente se convierte emocionalmente, quiere hacer todo, ¿no ve? Los primeros domingos, los primeros meses. A mí mismo me han dicho, pastor, yo quiero hacer algo, dame un trabajo en la iglesia. Emocionado, ¿no? Ya le das trabajo, quiero, sí, pastor, quiero bautizarme ahora, ¿no? Ya se bautiza. Luego se presenta algo, entonces no significa eso, ¿no? No significa emociones espirituales, ni impresiones subjetivas, ¿no? Eso quiere decir experiencias internas, sino significa una vida sometida a la dirección del Espíritu Santo. Amén. Eso significa ser guiado por el Espíritu Santo. Pedir la dirección. Amén. Eso significa. Ser guiado es caminar bajo el gobierno del Espíritu. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí vemos una lista, ¿no? Las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio está primero, ¿no? En la lista, ¿no ve? Fornicación y otros pecados más. Pero dice, ser guiado es caminar bajo el gobierno. Gálatas 5 dice, andad en el Espíritu Santo, dice. Eso es lo que nos pide a nosotros. Anden en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne, ¿qué quiere? Enojarse, ¿no ve? El enojo está parte de las obras de la carne. La ira, vemos nosotros, contiendas, dice, ¿no? No satisfagáis los deseos de la carne. La palabra andar implica estilo de vida en nuestra forma. Esta mañana alguien ha hecho ejercicio, unos trotecitos. ¿Cómo es nuestra vida de nosotros? ¿Nos alimentamos bien? ¿Cuántos se alimentan durante la semana bien? Quinoa, cebada, ya más o menos, dice alguien por ahí, ¿no? Ahora, dice, la palabra andar implica en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta continua. ¿Cómo está nuestra conducta? ¿Somos responsables? ¿Nuestra conducta está bien delante de la sociedad? Sé que en la iglesia está bien, ¿no? En medio de los pastores está bien, pero más allá ahora, ¿cómo es? Estando en la comunidad, ¿cómo es nuestra conducta? ¿Nuestra forma de vivir está bien? ¿Despertamos temprano?
Tratamos bien a la esposa, al esposo, a los hijos, al papá, a la mamá. ¿Cómo está nuestra vida? Con jamás quizá, ¿no? Por eso dice, la palabra andar implica en nuestra conducta también tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Antes había un libro, La brújula del ministro. En ahí te enseñaba hasta que tienes que hacer, ¿no? Como pastor dice, tienes que trotar, dice, ¿no? Tienes que peinarte bien, todas esas cositas se enseñaba. Tienes que cepillarte, ¿no? Tienes que recortarte el cabello, todo enseñaba en ese libro. Ahora, el Espíritu dice, gobierna los pensamientos. Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, sus decisiones, no solamente eso, sus actitudes y conducta moral. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, entonces el Espíritu Santo gobierna ya nuestros pensamientos. Cuando estamos en el trabajo, ¿en qué estamos pensando mayormente? Hay personas que trabajan con música, se llevan su parlantito, pero hay personas que no les gusta la música, solamente están pensando, ¿no ve? No sé si pasa eso en el trabajo, ¿no? Ahora, dice, el Espíritu Santo gobierna nuestros pensamientos cuando uno es guiado por el Espíritu Santo. Las decisiones para este año, ¿no? O en tu familia. ¿Qué decidimos nosotros a principios de año? Tal vez en enero decimos, este año sí que voy a hacer mi casa. Este año sí que, como este pastor decía, si este año no pongo 2 catos de cocal, no soy hombre, decía este pastor. ¿No? No soy hombre. Y el pastor se esforzó, ¿no? Son sus decisiones que ha tomado él. A veces sucede esto, ¿no? Ser guiado es vivir en oposición a la carne. Ser guiado por el Espíritu. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Acaso al Espíritu Santo le gustará que el creyente, que el pastor esté en adulterio? No, ¿no ve? ¿O le gustará al Espíritu Santo? No, es contra, dice, ¿no? La carne, el espíritu. 2 naturales. Vemos ahí la carne del espíritu. La carne, ¿qué es lo que sucede? Hay egoísmo en la carne, ¿no? Egoísmo. Todo para mí, nada para vos. Pensar en nosotros nomás, ¿no ve? A mí, ¿qué me importa a otras personas? La carne dice eso. Pero el espíritu busca la santidad. Santidad es apartarse del pecado, ¿verdad? Entonces, en la carne hay pecado, en el espíritu hay obediencia. En la carne hay también rebeldía, pero en el espíritu hay justicia. ¿Cuál de estos dos ahora te está dominando? ¿La carne o el espíritu? ¿Alguna vez hemos actuado en la carne? Levanten la mano. Unito, 2. ¿Qué sucede cuando actuamos nosotros en la carne? En una reunión, en tu comunidad o en el colegio. ¿Qué sucede cuando actuamos en la carne? Pastor Juan. Ya hablamos con soberbia. ¿Qué más? Cuando actuamos en la carne. Ya crece el yo, dice, ¿no? Ya, ¿qué más? Pastor, hay ira, dice, ya, cuando actuamos en la carne. Ya, pensamos sin hablar, dice, ya,
¿Qué más? Cuando actuamos en la carne. Está lloviendo, quisiéramos pasar nosotros nomás, y a los demás, ¿qué importa? ¿No ve? Que se queden. Sucede eso, ya ha pasado esta mañana así. Mientras estábamos viniendo, estaba cayendo la masa, ya no, nosotros seríamos el último en pasar, los demás que se queden. ¿Ve? Cuando uno actúa en la carne. ¿Qué más? A ver. Pero Dios nos pide, hermanos, que nosotros debemos actuar en el Espíritu. Es diferente ya. Cuando actuamos en el Espíritu, ¿qué sucede? Vamos a ver más adelante. Ser guiado por el Espíritu significa someter la carne al dominio del Espíritu. Que se someta la carne al Espíritu Santo. Amén. Que se someta. Los medios por los cuales el Espíritu guía al creyente. Salmos capítulo 119, versículos 105. ¿Cómo nos guía ahora el Espíritu Santo a nosotros? A través de su palabra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es lo que nos va a ayudar, la palabra de Dios. ¿Cómo sería una sociedad sin la palabra de Dios? Una sociedad sin la palabra de Dios. Una comunidad donde no hay ni un cristiano, ¿cómo sería? En cada comunidad debe haber un cristiano, ¿no? ¿O no hay? Hay. No siempre es de las asambleas de Dios, puede ser de otras instituciones. Hay, ¿no? Pero dice, la palabra de Dios es lo que nos ayuda. El Espíritu Santo nos dice, inspiró la Escritura, nos habla en 2 Pedro capítulo 1 versículo 21. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu nunca guía, dice, en contra de la Biblia, de la Escritura. Nunca te va a guiar el Espíritu Santo en contra de la palabra de Dios. Nunca. La Escritura es el criterio supremo de la dirección espiritual. Sobre cualquier reglamento, sobre cualquier decreto, constitución que hay, hermanos, tal vez en derecho llevan es el triángulo de Gantt, ¿no? Las normas, las leyes, decretos internacionales, constitución política del Estado. Encima de todo está la palabra de Dios. Es la máxima autoridad suprema, la palabra de Dios. Por eso decía Pedro, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo nomás ha debido ser el apóstol Pedro? Yo me imagino a veces. Muchas veces en la comunidad, ¿qué sucede? Yo también lo vivo, cada uno de ustedes también lo vive cuando asume un cargo sindical. ¿Qué es lo que las autoridades dicen de nosotros? Algunos respetan, algunos no respetan. Igual nomás, eres creyente, entonces, bueno, como eres creyente, vos vas a cuidar, dicen, las cervezas. Nosotros vamos a estar tomando, así dicen otros. Ha sucedido estas cosas. Y ahí está el creyente cuidando las cajas de cerveza hasta el último, los demás sirviéndose, ¿no? Pero, ¿qué tal si Pedro hubiera estado en ese momento? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Pedro no hubiera aceptado estas cosas, ¿no? Pero vemos aquí nosotros. La convicción interior del Espíritu. Uno, hemos dicho que es la palabra de Dios. 2, la convicción. Romanos capítulo 9, versículo 1.
Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, habla al corazón mediante convicción, ¿no? Nosotros sabemos, Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Entonces, aquí vemos nosotros que el Espíritu Santo dice, habla al corazón mediante la convicción. Cada uno de nosotros creemos en Dios, ¿verdad? Creemos de que Dios existe. Aunque no lo hemos visto así, persona física, pero Dios existe. Tenemos esa fe nosotros. Amén, pastores. Tenemos esa fe. Por otro lado dice, el Espíritu Santo habla al corazón mediante paz espiritual, ¿no? Nos habla, nos da una paz. Y eso es el Espíritu Santo. Cosa que Nicodemo no lo tenía. Sabía de la Biblia, pero no tenía una paz espiritual. El Espíritu Santo también habla al corazón mediante la inquietud interior. Él te dice, está bien o está mal. Él no. Cuando te da cambio por demás en la tienda o en el mercado, ¿qué haces como creyente, como pastor, como líder? Dices, gracias Señor porque me ha dado cambio por demás. No. Justo necesitabas, ¿no? Te estaba faltando. ¿Qué haces como creyente? Cuentas y vuelves, ¿no ves? Donde el señor o la señora o alguien que te ha vendido, vuelves y le dices, ha estado por demás. Te mira y dices, ay no, cuánto quisiera que toda la gente sea como vos. A veces te responden así, ¿no? Como creyente, porque has demostrado, porque tienes, dice, una inquietud interior. El Espíritu Santo dice, ¿no? Devuelve, está por demás, tú eres hija de Dios. Estaba dando yo un examen, ya di el examen, saqué mi chanchullo, ¿no? De mi mochila, he sacado. Ya ahí mi docente estaba ahí al frente, mirando quién está haciendo trampa. Saqué de la mochila del costado, ahora saco encima, ¿qué hago? No, me le meteré a este lado, al otro bolsillo, ¿no? Por ahí me ve, y ya estaba al finalizar, justo en mi delante, había estado haciendo también trampa para el examen. Y lo ha pescado y lo ha sacado, lo ha quitado su examen. Tal vez me hubiera pescado a mí, ¿no? Y un día una compañera me pregunta y me dice, César, ¿alguna vez has hecho trampa? Me dice, para el examen. Yo le dije conscientemente, ¿no? Sí. César, ¿cómo siendo pastor vas a hacer eso? Sabía mi compañera, no era creyente, pero yo sabía que yo era pastor. ¿Cómo vas a hacer eso, César? ¿No? Entonces, hay una inquietud, ¿no? Interior. Y eso el Espíritu Santo nos hace dar a conocer. Entonces, Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Dios gobierne, pastores, líderes, nuestros corazones. La palabra gobierne significa actuar como árbitro, ¿no? Ustedes saben, el árbitro, bueno, toca el silbato, tienen que parar, ¿verdad? Te saca la tarjeta roja, amarilla, es porque es árbitro, porque seguramente has cometido alguna falta, por eso también recibes una tarjeta. De la misma manera, dice la palabra gobierne, significa actuar como árbitro. Romanos capítulo 8, versículo 26. El siguiente es la oración y la comunión con Dios. Habíamos dicho que lo que nos va a ayudar era, uno, la palabra de Dios. Aquí vemos también, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. De pronto ves al hermano, a la hermana, está llorando, no sabes qué está orando, pero el Espíritu Santo lo sabe, ¿no? Está así, ¿no? Está orando. ¿Qué dice aquí? El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles en la oración. El Espíritu, dice, ilumina. Abre, dice, el entendimiento y el corazón del creyente para comprender, aceptar y aplicar la verdad de Dios. Él nos hace entender, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también en la oración, dice, revela dirección, por dónde tenemos que ir, cuál decisión tenemos que tomar. El Espíritu Santo es el que nos va a dirigir. Muchas veces estabas caminando en la ciudad, de repente tenías que ir por esta calle, no sé de cómo por este lado te has ido y te encuentras con un pastor o alguien, ¿no? No pensabas ir por esa calle. El Espíritu Santo también dice, revela direcciones, por dónde tenemos que ir nosotros, pastores. El Espíritu Santo, dice también, confirma decisiones. Tenemos planes, pero ¿quién da la última palabra? El Espíritu Santo. ¿Cuáles serán los planes para en tu familia, ¿no? Esta tarde, mañana? Pero ¿quién confirma eso? El Espíritu Santo. Muchos líderes bíblicos recibieron dirección en oración y ayuno. En la Biblia vemos nosotros así ejemplos de hombres que han ayunado 40 días. En la Biblia. Ya, uno es Jesús, Moisés, Elías. Muy bien. Ya. El Espíritu Santo. Muchos han recibido entonces dirección en oración y ayuno. ¿Cuántos hemos recibido así? Dirección de Dios en ayunos, en oraciones. No sabemos qué hacer muchas veces, qué decidir muchas veces. ¿Qué voy a hacer, Señor? Pero hemos acudido a Dios en oración y Dios nos ha dirigido, ¿no? Nos ha revelado y tomamos decisiones siendo guiados por el Espíritu Santo. Esto voy a hacer, ¿no? La oración nos ha ayudado. Amén. Entonces, muchos líderes han encontrado la respuesta en oración y ayuno. La dirección providencial de Dios. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios, dice, guía mediante circunstancias. A veces Dios permite que nosotros podamos estar enfermos. Cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos alejamos más de Dios? Cuando estamos enfermos físicamente, nos acordamos más, ¿no? Oramos más tiempo, ¿no? Ahí tal vez muchos empiezan a leer la Biblia. No pueden caminar, tal vez no pueden levantarse, están como paralíticos. Entonces leer la Biblia, uno aprovecha, ¿no? Dios guía, dice, mediante circunstancias. Dios también, dice, guía mediante oportunidades. A veces se presenta un trabajo, para el pastor a veces es bien difícil. Un día yo no sabía qué hacer, qué decisión tomar. Me habían consagrado como pastor y a los 2 meses me llama
Un licenciado me dice, César, ¿no quieres trabajar en la ciudad? Y yo estaba aquí como pastor en Santa Rosa. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Voy a trabajar secularmente o me quedo como pastor? No sabía qué hacer. Era un buen trabajo, estar trabajando bajo techo, ¿no? Ganar arriba de 5,000 bolivianos. ¿Qué hago ahora? Me quedo en la iglesia y era noche de visita, ¿no? Necesito urgente, decía. A veces, hermanos, uno tiene que tomar decisiones. Yo le dije, ahorita no tengo tiempo. Entonces, cuando salgas, César, vas a pasar por la oficina, me decía. Pasé, después de un mes, le llamé y ya no contesta, ¿no? Entonces, uno puede decir ahora, era nomás que trabajes ahí. Pero yo estoy contento por servirle a Dios. A veces Dios puede presentar oportunidades, ¿no? Dios también dice, guía mediante puertas abiertas o cerradas. Un ejemplo tenemos nosotros en Hechos capítulo 16, versículo 6. Un ejemplo grande de estos hombres apóstoles. Vamos a leer. Mira cómo el Espíritu Santo impide, dice, a Pablo ir a Asia. Pablo estaba yendo a Asia a predicar, quería predicar en Asia, pero el Espíritu Santo, ¿qué le dice? No. A ver, vamos a la Biblia. Hechos capítulo 16, versículo 6 hasta el 10. ¿Alguien puede leer, joven, por favor? 16, 6 al 10. Del 6 al 10. Muchas gracias, hermano. Gracias. Ahí vemos nosotros entonces cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, obedece, ¿no? El Espíritu Santo le ha dicho, no vayas a Asia, ¿no? Pero luego el Espíritu Santo también le dice, tiene que ir a Macedonia. Amén. Entonces, cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, suceden estas cosas. Ahora, características de una vida guiada por el Espíritu. ¿Cómo es ahora cuando una persona es guiado por el Espíritu Santo? Hay, dice, sensibilidad espiritual. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No le hagas poner triste, dice, al Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros alguna vez lo hemos hecho poner triste al Espíritu Santo? Espíritu Santo, ¿qué nos dice? Ora, no te hace levantar temprano, 4 de la mañana, no sé de cómo has despertado y quieres orar, pero dices, no. El Espíritu Santo te dice, ora vos, no, un ratito más, después voy a orar. Le hacemos poner triste. Ahora, el creyente sensible, ¿qué es lo que hace? Escucha, dice, la voz de Dios. El creyente. En el Antiguo Testamento vemos nosotros cómo hablaba Dios a Moisés, a Noé, ¿no ve? Noé, construye el arca, le daba la medida. Pero en este tiempo, hermanos, dice, Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, escucha la voz de Dios.
aquí estoy, Señor. Cuando uno es guiado también dice, responde rápidamente. No dice mañana o a la tarde, sino, aquí estoy, Señor, así como Isaías, ¿no? Heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿no? Ahí estaba dispuesto. Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, responde rápidamente. Evita lo que entristece al Espíritu Santo, ¿no? Evita. Hemos visto lo que se opone la carne con el Espíritu. Entonces, cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, evita lo que entristece al Espíritu Santo. Obediencia inmediata. Él dice, aquí estoy. Hechos capítulo 8, versículo 29. Felipe dice, obedeció al Espíritu y se acercó al carro del etíope. Vamos a la Biblia. Hechos capítulo 8, versículo 29 y 30. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Aquí vemos la obediencia inmediata de Felipe. No ha dicho mañana, sino es que aquí estoy, Señor. Se acerca, dice, al carro donde estaba el etíope. Estabas en la movilidad, un ejemplo, estabas en el minibús. De repente alguien está a tu lado, el Espíritu Santo te dice, habla de mí, habla de mi palabra. Vos dices, no, más allá, si llegaré a Chulumani, de ahí le voy a hablar. Ya estás pasando Chulumani, ¿no? Ya Tajma ya has llegado. Oye, el Espíritu Santo te sigue diciendo, háblale, ¿no? Habla de mi palabra. Tú, no, que pase nomás cruce de calzada, después voy a hablar, ¿no? Llegas a Asunta, ya te quedas y te arrepientes de eso. Ay, era nomás que hable, ¿no? Pero aquí vemos nosotros obediencia inmediata. Felipe entonces obedeció la voz del Espíritu Santo. Ahora, la dirección divina. La dirección divina dice, exige fe. Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, también tiene que tener fe, porque sabemos nosotros, el fruto del Espíritu Santo, dentro de esos está fe, ¿verdad? Amor, gozo, paz, entonces uno de ellos es fe. La dirección divina también dice, exige obediencia y disponibilidad. Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, entonces está dispuesto. ¿Cuántos han dejado su cocal? Tal vez estaba para cosechar, ¿no? Uno, dos. De la mayoría está para cosechar, ¿no? Ya te está ganando, pero reunión de pastores. ¿Qué hago? ¿No? Mira, ahora está haciendo solo. Hubiera cosechado, alguien decía, ¿no? Sucede, a mí mismo me ha pasado eso, ¿no? Pero qué bienes, yo recuerdo de aquel joven que decía, el día, ahora hay horno, ¿no? Antes no había horno, al sol se secaba la coca. Este hermano cosechaba los días sábado. El domingo no secaba su coca, lo hacía cainar, ¿no? El lunes recién lo secaba su coca, ¿no? Él decía, ¿por qué? Porque el domingo si voy a secar, mi pensamiento va a estar ahí, no, por ahí va a venir lluvia, entonces prefiero, decía, no sacar, ¿no? El lunes recién empezaba a regar su coca
y secaba. Y no solamente una vez, varias veces. Tenía esa fe este joven. Entonces, aquí vemos la dirección divina exige fe, obediencia y disponibilidad. Y de otro me ha admirado mucho más todavía. Este hermano, la familia entera se iba a la junta. El día jueves cosechaba hasta el mediodía, por la tarde a la junta hasta el domingo. Su coca le dejaba en su casa, ¿no? El jueves en la tarde, viernes, sábado, domingo. El lunes recién secaba su coca. Yo he dicho, esto sí que... Y me ha ganado hasta a mí, ¿no? Su fe era grande de este, ¿no? Su fe era grande. Amén. Entonces la dirección divina exige disponibilidad. Dependencia continua de Dios. Separado de Dios, nada vamos a poder hacer. San Juan capítulo 15, versículo 5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. No dice algunas cosas, muchas cosas, sino dice nada. Eso es grave, ¿no? Nada. ¿Alguna vez has pensado quedarte del camino del Señor? ¿Alguna vez querías dejar como el ser pastor? ¿Dejar la iglesia? ¿Irte a otro lado? A veces las ovejitas hacen renegar, ¿no? Te hacen renegar, no están de acuerdo. O si no, cuanto más en el servicio no vienen al culto. El pastor casi no tiene fácilmente permiso, ¿no? El miembro se pierde nomás, no viene nomás, pero el pastor, si está ahí en ese pueblo, en la comunidad, está siempre presente. Entonces vemos nosotros, dice, separados de mí, nada podéis hacer. El creyente guiado por el Espíritu reconoce que no puede dirigir su propia vida. El que es guiado por el Espíritu Santo reconoce, dice, no, sin Dios no puedo hacer nada. Reconoce. Además, necesita constantemente, dice, la dirección divina. Señor, guíame. El que es guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Cada día nosotros vivimos, hermanos, con diferentes situaciones, ¿no ve? Estás pensando. Yo estoy pensando en el distrito, estoy pensando en la iglesia, estoy pensando en el seminario, estoy pensando en mi familia, ¿no? Diferentes. Tú también tienes un cargo, estás pensando en eso, ¿cómo voy a hacer? Ahora en la región también, con los hermanos también, ¿qué voy a hacer? Para eso necesitamos nosotros constante dirección divina. Constante. ¿Qué resultados hay cuando la persona es guiado por el Espíritu Santo? Hay victoria sobre el pecado. Amén. No vence al pecado. Romanos 8:13, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si tú y yo hacemos morir las obras de la carne, dice, vamos a vivir. Hay que hacer morir a las obras de la carne. Amén. A esa ira. Sé que no hay adulterio, no hay fornicación, pero hermanos, muchas veces se nos quiere salir la ira, el enojo, ¿no? Pero hay que hacer morir, dice, a la carne. El Espíritu capacita al creyente para vencer la carne. El Espíritu Santo nos va a ayudar. ¿Cómo vencer a la carne? La carne, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué quiere la carne? Ya quiere mucha plata. No se conforma con lo que tiene, ¿no? Sé que no es pecado tener
Los hombres de Dios como Abraham han sido ricos, ¿no ve? Han tenido empleados, pero hacerse dominar con el dinero es otra cosa. Dice, producción del fruto del Espíritu. Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, tiene esos frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que es amor, gozo, paz, todo eso tiene. Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo. Entonces ahí podemos ver nosotros si el pastor o el líder está siendo guiado por el Espíritu Santo. Si está siendo guiado, va a tener ese amor, ese gozo, esa paz. Dentro de la iglesia como pastores tenemos diferentes ovejitas, diferente carácter, ¿no? Algunos son alegres, algunos no les gusta reír. Entonces, hermanos, a algunos les gusta enojarse fácilmente, ¿no? Pero cuando uno tiene al Espíritu Santo, estas cosas va a tener: amor, gozo, paz, paciencia. Amén. ¿Tienes paciencia? Te pregunto. ¿Tienes paciencia? A veces al pastor le falta paciencia, ¿no? La evidencia de la guía del Espíritu no son solo dones, sino carácter transformado. Cuesta, pero tenemos que buscar, pastores. Si tú aún no lo tienes o no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, tal vez estás obrando en la carne muchas veces. Tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo y vamos a tener ese gozo, esa paz. ¿Quién no quiere tener paz? Hoy en este tiempo tal vez están luchando entre el vecino, el creyente, el no creyente. Están luchando por el lindero, ¿no? De mí es esto, este corte más es de mí. No te has pasado, dicen, ¿no? Dirección en el ministerio. Dijo el Espíritu, los apóstoles, en aquel tiempo la iglesia primitiva, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿no? Apártenme a estos dos hombres para el ministerio. La iglesia primitiva, dice, dependía del Espíritu Santo para enviar misioneros, para tomar decisiones y para dirigir el ministerio. La iglesia primitiva. Y Jesús es un modelo para nosotros. Antes de elegir a sus discípulos, ha orado toda la noche. La pregunta es, cuando nosotros queremos elegir, o se elige en la iglesia líderes en la convención, noche antes, ¿oramos nosotros toda la noche? Tal vez no lo hacemos. Pero aquí vemos nosotros, la iglesia primitiva dependía del Espíritu para enviar misioneros, para tomar decisiones y para dirigir el ministerio. Esto nos falta a nosotros pastores, a cada uno de nosotros, de que podamos ser guiados nosotros, dirigidos por el Espíritu Santo en todo momento, en nuestras enseñanzas, en nuestro mensaje. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Decirle a Dios: úsame. Los miembros vienen a nosotros el domingo, vienen a la iglesia a recibir la palabra de Dios. Entonces, para eso necesitamos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo. Vemos nosotros los resultados. Recuerdo un día, y a ustedes también les ha debido pasar. Un día fui a la iglesia en la ciudad del Alto. Un amigo me llevó a esa iglesia y me dijo, a su pastor le dijo: aquí tengo un pastor yungueño, ¿no? El pastor ha dicho: a ver, que hoy día nos comparta la palabra de Dios. La iglesia no tenía techo, por lo menos esto tiene una losa.
Solo tenía machones, nada más la iglesia. Ahí al frente estaba su tarima. Me invitó el pastor para que pueda compartir. Ya terminé el mensaje, bajo, y al finalizar un joven se me acerca y me dice: hoy día era el último domingo de venir a esta iglesia. Me he decidido ya no venir más, pero he escuchado la palabra de Dios, ahora voy a continuar, decía, ¿no? Yo no le conocía a ese joven, pero Dios ha usado nuestras vidas. Yo sé que también Dios te ha usado a ti. Y no pierdas eso. El Espíritu Santo quiere usarnos a nosotros. Yo les animo, pastores, líderes, como líderes regionales de departamentos, pidamos siempre que Dios use nuestra boca para hablar su palabra. Amén. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Padre bueno, Señor mi Dios todopoderoso, en esta tarde te doy gracias, papá, porque tú, Señor mi Dios, estás dispuesto para poder guiar, Señor, nuestra vida en la iglesia, en la región, en el cargo que tú nos has dado, Padre amado. Tú, Señor mi Dios, nos has puesto para poder hablar, anunciar tu palabra a muchas personas, Señor, que necesitan de ti. Dios amado, ayúdanos a ser guiados por ti. Tu palabra nos dice: separados de mí nada podéis hacer. Y si conocemos, Señor, que fuera de ti, sin ti, Señor mi Dios, no vamos a poder hacer nada. Te entregamos, Señor, nuestra vida en este día. Te entrego, Señor, la vida del Ejecutivo Regional, Señor mi Dios, de los líderes regionales, pastores, delegados que están en esta tarde, en este día, Señor mi Dios. Ayúdanos a buscarte mucho más, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor mi Dios, por este tiempo, por tu palabra. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.